Bien, ingresamos una vez más a sus hogares a través de Punto de Vista, programa que produce la Comisión de Derechos Humanos de ICA y se emite a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Martes y jueves a partir de las 7 de la noche estamos analizando la situación de lo que ocurre en el país, una mirada a lo regional, entrevista a diferentes actores, pero sobre todo planteando algunas propuestas alternativas de solución y, por cierto, invitar a que la gente se movilice, se organice, dialogue y también opine a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Hoy vamos a continuar con el análisis de la situación que está llevando al país en un caos. La democracia y los derechos humanos están en riesgo, hay una crisis política, es ingobernable en este momento el país. ¿Cuáles son las salidas? Estamos con Mirta Vázquez, excongresista de la República, expresidenta del Consejo de Ministros. Con ella vamos a dialogar en unos instantes. Primero, quiero remarcar algunos datos que se ha hecho público este fin de semana a través del IEP, que nos tiene ya cada cierto tiempo, cada mes monitoreando, siendo el termómetro de lo que ocurre en el país. Y el 74% de peruanos en esta encuesta de este mes de octubre refiere que destituir o sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia es una situación que directamente afecta a la democracia de la región. Pero además vemos que sigue el Congreso de la República con 6% de aprobación y un 90% de desaprobación. Y uno nos explica cómo ese 6% de esta representación parlamentaria del Perú está determinando, decidiendo las políticas nacionales. Y eso es gravísimo porque hay una distancia, indiferencia y desidia, y yo sumaría temor de la población por lo que ocurrió en los meses de diciembre, enero, febrero, de decidir este régimen casi dictatorial, de sacar las fuerzas de la Policía Nacional a disparar por movilización a las personas. Y ese temor todavía persiste, por eso es que cuesta que haya una movilización como épocas anteriores. Mirta, buenas noches, bienvenidas a Punto de Vista. Muchísimas gracias por este tiempo y esta posibilidad de establecer un diálogo desde las regiones, mirando lo que ocurre en nuestro país. Estamos en una dictadura congresal, estamos en una situación que tiene salidas. ¿En qué contexto nos encontramos en este momento, Mirta? Bienvenida a Punto de Vista. Muy buenas noches, Charo. Realmente, como todo peruano, creo que estamos sintiendo una seria preocupación sobre lo que pasa en el país, ¿no? Porque creo que en los últimos meses, de manera vertiginosa, lo que hemos sentido es una degradación muy significativa de lo que es la democracia, pero no solamente la democracia misma como concepto, que rápidamente está yendo a una situación muy crítica, porque aunque la gente no lo sienta, básicamente esta degradación de democracia ha impactado sobre lo económico, sobre lo social, sobre lo político, ¿no? Y básicamente lo que tenemos ahora es lo que tú señalabas, ¿no? Una situación en la que tenemos un país por un lado con un desgobierno, porque eso es una cosa que hay que visibilizar. Nosotros ahora no tenemos un gobierno como tal, porque los gobiernos están velando por el bien común, los gobiernos básicamente están dictando políticas públicas y lo que tenemos ahora más bien es un conjunto de gente, de élites básicamente que se ha apoderado del Estado, digamos, y que están definiendo una serie de cosas a favor de ellos mismos y sus intereses. O sea, ahora no se legisla o no se gobierna a favor de las grandes mayorías en función de los grandes problemas que estamos enfrentando, porque Perú es uno de los países que empieza a enfrentar problemas muy graves, ¿no? Lo que vi, uno no se puede imaginar en qué puede terminar, porque básicamente es algo que va a suceder, ya se sabe, pero no hay una sola política dictándose para que esto se pueda
controlar. Igual en materia económica, en materia de seguridad ciudadana, todo se ha desbordado en el país y es una camarilla de gente que está en el gobierno tratando de tomar decisiones a favor de sus intereses propios. En el Ejecutivo, a favor de seguir sentados en esa silla, digamos, la señora Boluarte no gobierna, a la señora lo último que le interesa es gobernar, lo que está haciendo es aprovechando su posición de poder y además asegurando que sigue en el cargo porque obviamente ella sabe que si sale de ahí va a ir a la cárcel. Entonces, ahora lo que hace es tratar de hacer una serie de negociaciones en función a quedarse en el poder y el Congreso, por otro lado, lo que está haciendo es legislando a favor de los intereses de cada uno de esos pequeños grupos que no representan a nadie más que a ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, mencionabas lo que está pasando, lo que va a pasar hoy día, por ejemplo, es que estos grupos de poder que han visto en la educación un negocio, pues lo que van a asegurar es que sus negocios perduren sin ningún control, ¿no? Se va a aprobar, por ejemplo, esta norma que permite que el licenciamiento de las universidades ahora sea de manera permanente. Entonces, estamos asegurándoles el negocio a un grupo de gente que lo último que le interesará pues es el país, ¿no? Entonces, una situación muy preocupante, por supuesto, y yo creo que es un asunto que hay que tomarlo en serio. La gente tiene que empezar a pensar que esta es una de las peores crisis que el Perú enfrenta, ¿no? Mirta, en relación a lo que ha señalado, ¿quién gobierna? Por lo que nosotros observamos, quien gobierna es Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, y no Dina Boluarte, ¿no? Ah, también esa insensibilidad que vemos de ella, de que o no tiene lectura de calle de lo que pasa en el país, o simplemente, como tú has señalado, no le interesa, porque prevalece en sus viajes internacionales a por lo menos establecer puentes, entendiendo que nadie quiere dialogar con ella, pero por lo menos mirar o plantear algunos gestos de diálogo con la población. En relación a ello, ¿qué crees que va a pasar en los próximos meses? Porque, a ver, estamos entre una situación de incertidumbre, de angustia, de indignación en un momento, pero también de mucha tristeza en una gestión como esta, pero el país es tan inestable que ya no sabemos, sobre todo está en recesión, qué viene adelante. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué crees que pueda, de dónde tendrían que darse las fuerzas para revertir esta situación? Pues yo lo que siento, Charo, es que nosotros estamos viendo a una situación muy peligrosa, ¿no? Lo que puede venir en los próximos meses puede ser una situación mucho peor, digamos, ¿no? Porque, bueno, vamos a enfrentar el tema de muchas regiones, yo creo que al límite, ¿no? Vamos a enfrentar las sequías, que también lo que está provocando y hemos visto es cómo tenemos cada vez más desabastecimiento de productos básicos o se empiezan a encarecer. Ya los gremios de agricultores lo han advertido, ¿no? Lo que viene realmente no es una crisis solamente del limón, de la subida de precio de uno de los alimentos, sino que en general por la cuestión climática y como no se atendió a tiempo el tema de asegurar la producción, pues no vamos a tener producción. Lo que viene es, estamos en una situación de recesión muy seria, lo cual significa que, y ya se está notando, por ejemplo, el otro día veíamos cómo los medios de comunicación reportan que el nivel del consumo del ciudadano empieza a bajar de manera vertiginosa. ¿Y eso por qué? Porque ya no hay empleo, o se reducen los salarios y entonces empieza, eso tiene una reacción en cadena, ¿no? Por ejemplo, hemos visto estos últimos meses cómo varios pequeños negocios empiezan a cerrar, por ejemplo, los de comida, porque ya los insumos están muy caros, entonces la recesión se va a empezar a sentir en el bolsillo de cada uno de los peruanos.
Por otro lado, yo creo que el ciudadano en este momento, pues claro, estamos en una situación un poco catatónica, no sabemos qué hacer, porque claro, hemos quedado bien notificados por el gobierno de que si sales a protestar te pueden matar. Pero el punto también es de el ciudadano tiene un límite y a mí sí me preocupa porque esto me parece que es una situación que puede compararse a la de un sistema a presión, ¿no? Como una olla a presión que empieza a acumular, acumular, porque el ciudadano en la desesperación de no tener que comer, de ver cómo es que en este país, por ejemplo, la situación se pone cada vez más crítica y que nadie le hace caso. El ver este cinismo, cómo se gobierna el país y cómo este Congreso hace lo que se le da la gana, eso puede tener un límite porque la gente ya está expresando su indignación. No puede ser que en plena recesión económica, en plena situación crítica, pues tengamos una presidenta que se gasta millones para irse a tomar una foto con el Papa o que se le antoja irse a pasear a algún país con todo su séquito y pues gastan la cantidad de dinero y los peruanos no tienen que comer. Aquí en Lima, por ejemplo, están las ollas comunes reclamando porque realmente no puede ser que un ciudadano viva con una ración de 3 soles 70, ¿no? 3 soles 70 es lo único que pueden conseguir las ollas comunes para que puedan conseguir un alimento al día. Y finalmente, ni el gobierno ni el nacional, menos los locales, les hacen caso. Yo creo que eso nos lleva a una situación también muy peligrosa, porque esto puede estallar en cualquier momento con consecuencias muy graves socialmente, ¿no? La población no va a soportar tanto. Así que yo pienso que habría que encontrar mecanismos de escape, o sea, ¿no? ¿Cómo es que encontramos medidas que ayuden un poco a mirar cuál puede ser alguna salida para que esto en algún momento no estalle de tal forma que tengamos pues consecuencias peores, ¿no? Ahora, has planteado varias posibilidades, pero también preocupaciones en términos de cuál va a ser ese límite del cual mencionas del ciudadano, de la ciudadanía, ¿no? O sea, y eso está, tú lo refieres, peligroso. Consideramos nosotros que, hay una crisis alimentaria que no es de ahora, sino de varios años, pero que se ha agudizado, y como el anuncio del fenómeno del niño, el fenómeno global, o sea, se va a complicar. De hecho, nosotros estamos en una situación de mucho riesgo, ya se ha informado aquí en ICA, hay una inacción, y aquí quiero entrar a la corresponsabilidad de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Quienes les están haciendo el juego a Dina Boluarte, hablo en particular de el gobierno regional de Ica, el señor Roque Hurtado, que considera que llevando asistencia entre humanitaria, campañitas de salud a Barrio Chino, Santa Cruz de Villacurí, pero además lo que él nos dice es que están los tanques ahí cada cierto tiempo, cada que la población se quiere movilizar, resuelve el tema y como que a canje están los anuncios, remarco, de obras. Esa misma situación se está generando a nivel de las regiones. ¿Tú crees que va a haber algún cambio de los gobiernos, de los gobernadores de la Asamblea Nacional, o le siguen el juego a Dina Boluarte y que quizás la tarea, la responsabilidad es básica y esencialmente de la ciudadanía? Bueno, yo creo que los gobiernos locales y regionales, por un lado, tienen una desventaja que con un país que todavía mantiene una centralización tan fuerte, pues todavía dependen del gobierno central y de lo que el gobierno central vaya determinando, ¿no? Y por eso es que vemos muchos gobernadores regionales que eran críticos y que de alguna manera se han opuesto a las políticas de este gobierno, pero por desgracia, muchas veces no pueden continuar en esta posición porque el gobierno nacional determina muchas veces cómo es que si hay un gobierno que se le opone, en realidad le va a limitar presupuestos, le va a limitar asistencia técnica, etc. Sin embargo, yo creo que los gobiernos regionales y locales a mí sí me da la impresión que podrían tener otro rol, un rol mucho más crítico y si fueran, digamos, si pudiera la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, por ejemplo, ponerse en una posición bastante firme,
eh, podrían hacerle frente al gobierno nacional, pero siempre y cuando haya una unidad. Lo que pasa es que sí hay gobernadores, lamentablemente, que lo que hacen es agachar la cabeza políticamente porque les conviene, digamos, estar al lado del régimen o están de acuerdo con este régimen. Y esto les va a traer digamos, el impacto de estar al lado de un régimen tan cuestionado, tan ineficiente. Yo creo que les va a pasar factura a ellos mismos. Alguien que lee políticamente bien el escenario, digamos, no debiera estar tan cerca de la señora Boluarte o de este gobierno, entendiendo que en algún momento la gente cuando empiece a sentir todos los problemas que existe, pues frente a quienes se van digamos, quiénes van a ser los que van a recibir las primeras críticas, no solamente va a ser el gobierno nacional, van a ser los gobernadores, los alcaldes, los que tengan que soportar no solamente las críticas, sino la presión que se viene de la ciudadanía, ¿no? Entonces, sí me da la impresión de que les hace falta un rol más activo, crítico, que sea un rol en realidad donde haya un liderazgo a nivel de las regiones que se oponga a un gobierno de esta naturaleza que por desgracia a lo que nos está llevando pues es a un abismo, ¿no? A un abismo bueno, ellos lo que están haciendo es resignándose y acompañándolo, ¿no? Me parece muy mal esta situación, yo creo que frente a un riesgo tan grave como el que sufre el país, son los gobernadores, son los alcaldes que están más cerca a los pueblos, digamos, los que debieran levantar la voz, los primeros que debieran ponerse al lado del pueblo para reclamar a este gobierno que no está haciendo lo suficiente y que creo que más bien está tomando las decisiones más erróneas, ¿no? Ahora, hay campañas, iniciativas, Mirta, que se están lanzando de alguna, por decir, coalición ciudadana, que previa un poco a la situación que se daba en el Congreso, si iban a destituir a los de la Junta Nacional de Justicia, diferentes voces y de diferentes posturas políticas también, ¿no? Hay un proceso, entiendo, de tejedoras también, está Prodiálogo, esta idea internacional, intentando generar procesos de diálogos en diferentes regiones, 16, en algunas 18, en otras 20 regiones, pero todas tienen el mismo fin, o sea, la defensa de la democracia, la institucionalidad, los derechos humanos. Sin embargo, no sé si es un proceso que va a tener, obviamente, su tiempo, pero que vaya a ser posible hacer algo, entendiendo que tanto el Congreso, el Ejecutivo y la propia Fiscalía de la Nación, en este caso Patricia Benavides, y el Defensor del Pueblo, ahora con esta situación de socavar la institucionalidad también de la Defensoría del Pueblo, todos piensan irse de largo plazo, o sea, como quien dice, salir del país difícilmente va a ser ellos, van a seguir en la línea de ir gobernando. Entonces, esto, como bien has señalado, se va a agudizar. Entonces, ahí también consideras que es posible construir tejido ciudadano desde estas articulaciones nacionales. A ver, a mí me parece que es saludable que en este momento, por lo menos, líderes políticos de diversas facciones, tanto de izquierda, centro, de derecha incluso, empiecen a reaccionar, ¿no? A mí, eso es una cosa que yo he venido planteando desde hace mucho tiempo. En una situación de emergencia democrática como la que vive el país, yo creo que ya no es cuestión de izquierdas, de derechas, de centro, lo que hace falta es que la gente que cree mínimamente en la democrática, que en la democracia, que comparte mínimos democráticos, pues tiene que pronunciarse y tiene que asumir un rol y un rol más activo. Yo creo que, claro, nos hemos demorado bastante, ¿no? Porque fíjense, esta reacción debió venir apenas esta señora empezó a ordenar la muerte de tantos peruanos, ¿no? Y ahí mucha gente creo que no fue, no asumió un rol que sea lo suficientemente visible como para empezar a cuestionar este gobierno. A mí me alegra que ahora a estas alturas la gente empiece por lo menos a alzar la voz, a visibilizarse, porque también ha habido todo un miedo, pero fíjense, yo creo que necesitamos más, hay que ser más exigentes con nosotros mismos como ciudadanos.
A mí me parece magnífico los liderazgos en Lima, la gente política más visible, me parece que es muy importante que ahora mismo levanten la voz, pero creo que a quienes más debemos visibilizar son los liderazgos de provincia, la gente que realmente ha puesto en los últimos meses el pecho, digamos, la gente del sur andino, por ejemplo, ahí hay unos liderazgos impresionantes, creo que tenemos además una deuda con estos pueblos, porque son ellos los que finalmente nos advirtieron, fueron los que tuvieron la valentía de salir al frente, de luchar, ¿no? Y creo que nadie o muy poca gente valoró eso. Ahora nos toca un reto, creo que en la construcción, en la reconstrucción del tejido social, es como tenemos la capacidad primero de reconocer esos liderazgos desde las provincias que han sido los que vienen luchando desde un primer momento, cómo es que eh, evitamos esa fractura que hemos provocado, ¿no? Porque hay una fractura entre la gente de provincia y la gente que se dice de Lima. Entonces yo creo que ahí una cosa importante es trabajar en cómo nos juntamos, en cómo reconocemos el rol político de la gente de provincia, en cómo juntamos nuestras agendas, porque de otra manera yo creo que nada de esto va a funcionar, ¿no? Nada de esto va a funcionar, no, en estos escenarios es totalmente insuficiente, voces aisladas y solamente de alguna gente política, digamos, que tiene representación en la capital, pero en las provincias donde realmente se vive toda la problemática, lamentablemente no, ¿no? Entonces ahí tenemos todavía un reto fuerte que asumir. Me quedo con dos cosas antes de concluir el programa. Nos hemos demorado mucho, has señalado tú, pero además que faltan liderazgos regionales. Mirta Vázquez es un claro ejemplo de un liderazgo regional que ha llegado, digamos, a nivel de gobierno en uno de los casi de ser presidente. Ha sido congresista, presidente del Congreso, presidente del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Cuán complejo es, o sea, no satisfacer a las élites, sino equilibrar el poder en esta relación de ir asumiendo demandas públicas necesarias para revertir la inclusión, las desigualdades, las brechas que aplastan estructuralmente el país y también ir de la mano con la inversión? Lo digo porque ahora se señala que ante la recesión, si no hay inversión minera, extractiva, de hidrocarburos, difícilmente vamos a salir del país. Mira. Sí, a ver, yo primero, Charo, quiero decirte desde mi experiencia que entrar a estos espacios de gobierno, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, como yo siempre repito, no es tener el poder, en realidad es luchar con una serie de poderes. Hay una serie de élites que están enquistadas, digamos, o que tienen mucha influencia en estos espacios. Tenemos al gran empresariado que tiene una influencia directa sobre las políticas que tienen los gobiernos, que sea quien fuere que está en la presidencia o en el Congreso, finalmente siempre se sienten presionados por estos grupos empresariales. Tenemos incluso una serie de grupos de poder, digamos que son estos poderes de facto, digamos, ¿no? Incluso ilegales, porque hay mucha influencia, por ejemplo, de representantes en el Congreso. Hay representantes, por ejemplo, de um, estos sectores que son minería ilegal, informal, tala ilegal, ¿no? Entonces es muy complejo estar en ese espacio. Yo creo que hay que tener suficiente eh, respaldo, fortaleza, incluso desarrollar muchas destrezas para poder lidiar con esos poderes y poder, y además tratar de poner una agenda que creo que es la importante en el país. A mí me ha sucedido que muchas veces en estos espacios, eh, agendas mínimas que siempre uno las tiene presente y que sabe que esas son las prioritarias, no se pueden desarrollar porque hay una serie de interferencias de estos grupos de poder.
pero creo que la ventaja es que cuando uno entiende y cuando uno sabe realmente qué es lo que necesita el país, y esa es la ventaja a lo mejor de venir de provincias, de ser de alguna manera un actor que ha visto en los espacios más internos del país lo que sucede, es que nos da cierta claridad en qué es lo que hay que avanzar y y cuál debe ser la apuesta. Por ejemplo, ahora yo siento que la gente se agobia, dice la única salida para la recesión, pues es más minería, es más extracción, pero creo que no se está haciendo evaluación también de los costos que eso trae y qué significa para la población y qué efectos sociales puede traer sobre la gente. Entonces, creo que hay otras alternativas, pensar en otras alternativas de cómo salir de esta recesión. Hay otro tipo de inversiones, por supuesto, no se trata de negarse a todo tipo de inversiones, pero creo que en este momento hay que tener suficiente cabeza fría como para no tomar decisiones que todavía nos pongan en una situación más compleja en el país, ¿no? El tratar de forzar una serie de actividades puede llevarnos a una situación social todavía mucho más crítica. Así que yo creo que hay que hacer en estos espacios una reflexión bastante serena y escuchar mucho a la gente que está en el interior del país o a la gente de a pie, ¿no? Este país, por supuesto, necesita salir de este proceso recesivo, de esta crisis económica, pero creo que hay que saber y hay que tener bien claro también qué es lo que en este país necesitamos generar para que la población finalmente lo primero que tenga que tener es acceso a derechos básicos como alimentación, como vivienda segura, como políticas que básicamente cubran necesidades que la lleven a vivir mínimamente con dignidad. Eso es lo que tenemos, lo que no hay que perder de vista, más que estar pensando en cómo empezamos a producir una serie o hacer funcionar una serie de eh, yo creo, estos mitos que tenemos, ¿no? Que si extraemos, que si explotamos, que eso nos va a sacar de la crisis, y finalmente el solamente tener este tipo de actividades no supone desarrollar o no supone hacer que la gente más pobre, que es la que necesita ayuda, salga de la pobreza, ¿no? Mirta, muchísimas gracias por la entrevista, pero quiero aprovechar este último minuto que nos queda contigo, un minuto y medio más o menos. Hay mucha indiferencia de la población en ingresar a hacer política. No solamente estoy hablando de política partidaria, sino a nivel de organizaciones, estamos bastante fragmentados, desarticulados, mal vistos los que hacen política, pero otros también con mucha preguntándose, lo digo, lo menciono como el caso de la vicegobernadora, diciendo en qué momento ingresé a esto, ¿no? O sea, cómo también contrarrestar esa parte e ir formando un movimiento político alternativo, distinto, si lo que vemos en la élite es justamente reproducir, llegar al poder para hacer todo aquello que no debieran hacer. Fíjense, los temas políticos, el ingresar a la política institucional, digamos, es un asunto muy difícil y es un asunto muy complejo y nos ha pasado a quienes hemos entrado a política casi sin pensarlo, pues nos damos cuenta que es un ambiente sumamente eh, negativo, tóxico, digamos, incluso particularmente y personalmente, como lo pueden sentir seguramente algunos actores políticos y sobre todo si eres mujer, finalmente te lleva a pensar que o a tratar de evaluar si vale o no la pena, pero yo creo que en el fondo tenemos que volver a pensar en la situación más estructural, qué es lo que significa entrar a la política. Y creo que, a ver, lo que pasa es que los espacios de política institucional están tan pervertidos, son tan tóxicos, son espacios tan negativos, porque los ciudadanos hemos ido abandonando este espacio y dejándolo liberado solamente para gente que lo que quiere es aprovechar el poder, aprovechar esos, digamos, estas instancias donde, por supuesto, pueden tomar decisiones a nombre del país, ¿no?
Y creo que hay que volver a repolitizar a la sociedad. Hay un trabajo de necesidad de repolitizar a la sociedad, y eso significa que todos los ciudadanos debiéramos sentirnos responsables de participar en política para no dejarlo solamente en manos de unos cuantos. Y hay que encontrar nuevas formas, por supuesto, de organizarnos, porque yo sé que todos estamos desencantados de los partidos políticos, seguramente nadie quiere en este momento, pocos se animarían a decir yo me voy a enrolar en algún partido político, me voy a inscribir. Creo que es natural que estemos tan desencantados de los partidos políticos, pero tenemos que encontrar formas de organizarnos, porque si no, nada de esto va a funcionar. La política, los partidos, las formas de organización en la política son tan importantes como, yo siempre lo digo esto, ¿no? Se lo digo a mis alumnos incluso cuando les explico, cuando vamos a jugar un partido de fútbol necesitamos equipos, porque si no todo el mundo se mete a patear la pelota para donde le da la gana o a donde le parece. Y así no se puede jugar un partido, ¿verdad? Es lo mismo en la política, tenemos que encontrar formas de organizarnos, si no, nada de esto funciona. Así que yo invitaría sobre todo a la gente más joven. Primero, necesitamos perderle miedo a la política y entender básicamente lo que significa la política, que es participar del gobierno y determinar cuáles son las formas del bien común para una sociedad. Lo segundo es que hay que resignificar la política en nuestro país, y resignificar significa básicamente hay que darle otro contenido, no el contenido que le han dado estos viejos políticos rancios, corruptos, que finalmente nos han hecho creer que todo eso es malo. Tercero, hay que encontrar formas de organizarnos. Si no queremos estar en un partido político, pues por lo menos empecemos a participar de espacios, ¿no? Espacios donde se habla sobre cuáles son las mejores decisiones que se pueden tomar para el país. Eso, al menos eso, participar en los espacios, debiéramos hacerlo cualquier ciudadano, estar enterados, no dejarnos que nos vendan historias. Justamente aquí, ojo con lo que está pasando, que muchas veces los medios de comunicación te venden una historia y que no es tal cual. Entonces, en este momento también hace falta cómo es que nosotros encontramos mecanismos de información que sean los más objetivos posibles, si no, no podemos hacer política. Entonces, hay varias tareas que desde nuestro rol como ciudadanos podemos asumir para lograr esto que necesitamos de todas maneras, repolitizar la sociedad, porque si no, solamente un grupo de gente que además son gente inescrupulosa, bandas de delincuentes, van a ser los que siempre tomen decisiones por nosotros. Muchísimas gracias, Mirta, por esta posibilidad de la entrevista, y nosotros esperemos tenerte más adelante con un nuevo escenario y esperemos que sea esperanzador y no hablar siempre de cosas tan feas para nuestro país. Gracias, Mirta, por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos quedamos todavía algunos segundos para señalar que el día jueves tenemos una entrevista con Federico Chung. Derechos humanos, pero además también sobre esto que ha dicho Mirta Vázquez. No dejemos que grupos de bandas organizadas ingresen a diseñar las políticas públicas y a gobernar. Creo que es importante la movilización, la organización y alentar siempre la participación política en los espacios de decisión. No necesariamente la política partidaria, ustedes tienen todo el derecho de hacerlo, pero sí en los espacios públicos donde se están pensando, diseñando también las políticas que luego en adelante se convertirán en políticas públicas. Esperemos, será difícil que el Congreso, este 6% que tiene de legitimidad, si se pudiera decir el término, la palabra legitimidad, o sea, este 6% que tiene el Congreso de la República, cuando vengan los congresistas, cada semana, estuvieron la semana pasada acá, los de ICA, Elías, Jorge Martí Corena, Raúl Guamán Coronado, no les sigan haciendo ustedes el circo de aplaudirlos o solamente juntar a reuniones, tomar la foto, tienen un alto costo en estas semanas de representación y finalmente no están generando ningún desarrollo ni siquiera para la región. Con nosotros será hasta el día jueves a las 7 de la noche aquí en Punto de Vista. Y les recordamos,
De lunes a viernes seguimos con nuestro programa Diálogo Directo, 8:30 de la mañana en Sabor Mix y 1:30 de la tarde por Radio Sistema, dando a conocer los capítulos de la radionovela Mujeres de Sol y Arena. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.